Buenos días y bienvenidos al bloque 4 de Ocurrió en el Perú. El día de hoy, como ya hemos hablado en los anteriores capítulos, hablaremos sobre el aspecto internacional, pero esta vez desde los años del año 90 al 2000. ¿Quién gobernó el país durante estos años? Pues gobernó Alberto Fujimori, el representante de Cambio 90. En el año 1990, en las elecciones de junio, este se enfrentaba ante Mario Vargas Llosa y en la segunda vuelta ganó Fujimori con un 62.4% de votos a favor. Ese día Fujimori se volvió el presidente del Perú y llegaría a ser el presidente hasta el 2000. Su mandato duraría 5 años primeramente y luego otros 5 años. Durante esta época, estos 10 años de Fujimori, resaltan varias cosas en varios aspectos, como por ejemplo en el aspecto económico. Alan García, el anterior presidente, había dejado al país con una muy grande deuda externa, con una hiperinflación, y Alberto Fujimori y sus ministros tuvieron que tomar medidas para poder mejorar la economía del país. Durante estos años, algo que aterrorizaba a toda la población era el terrorismo. El MRTA y Sendero Luminoso hacían presencia en varias ciudades del Perú y, y causaban horror en todas las calles. Durante el gobierno de Fujimori, un grupo del GI, de una organización creada en el gobierno de Alan García, en el 1992, capturaron a Abimael Guzmán, el líder de Sendero Luminoso. Con esto se llegó a concluir el fin de Sendero Luminoso, es decir, en parte en este gobierno se pudo tratar de disminuir, en parte eliminar el terrorismo. A lo largo de este capítulo hablaremos un poco sobre, yo creo, cuatro cosas, cuatro puntos que fueron los mayores, los más importantes durante este gobierno. Primeramente tenemos el cambio de economía, porque el Perú está con una gran deuda. Luego tenemos el incorporo del Perú en la PEC. Luego tenemos el cierre de frontera con el Ecuador. Y por último, la operación Chavín de Huántar, que fue una de las más reconocidas a nivel mundial, porque esta fue una de las mejores operaciones hechas a nivel histórico. A lo largo de este video, por algunos momentos, veremos una entrevista que yo le hice a mi abuelo. Este fue ministro de Defensa de Fujimori durante 2 años. En algunas partes tenemos la oportunidad de escuchar más a fondo lo que pasó, como por ejemplo en la operación Chavín de Huántar, que nos explica un poco más a fondo cómo esta fue. Tendremos sus puntos de vista, sus opiniones, lo que él piensa un poco sobre cómo se vivía la situación y cómo estaba el Perú en ese entonces, básicamente en el aspecto internacional. Primeramente, me gustaría empezar hablando sobre esta gran deuda externa, esta hiperinflación que tenía el Perú. ¿Por qué había sido esta hiperinflación? Primeramente fue porque Alan García, en su anterior gobierno, había decidido de no pagar la deuda externa. Y esta deuda externa, poco a poco, se fue aumentando y aumentando hasta ser una gran suma de dinero. ¿Qué fue lo que hizo Fujimori ante este acontecimiento? Lo que hizo, en pocas palabras, fue aplicar el plan que tenía Vargas Llosa en este entonces. ¿En qué consistía este plan? Este plan consistía en fijar el tipo de cambio para que los precios se alineen a este. Básicamente una maxi devaluación. El régimen económico en ese entonces cambia. Fujimori cambia el régimen de un estatismo a un régimen de economía de mercado. No porque Fujimori haya sido un liberal, sino porque esto era lo que necesitaba el Perú, lo que necesitaba para cambiar y para mejorar. Una de las cosas que hace el Estado peruano es seleccionar las empresas que habían estado causando pérdidas al país y venderlas a extranjeros para que con esta plata recaudada se pueda ir pagando de poco a poco la deuda externa que teníamos en ese entonces. Este
cambio de régimen a un régimen de mercado, la economía de mercado ayudó al país y básicamente desde el año 93 al 97, en un plazo de 5 años, el Perú había mejorado su economía en un 7.1%. Poco a poco fue que el país fue mejorando en la economía. Por eso que se introduce a la PEC en el año 93 por una buena relación entre Fujimori y Japón. Más adelante hablaremos sobre ese tema, sobre Perú y la PEC. Cerró la frontera con el Ecuador a pesar de las muchas críticas que tuvo de toda la oposición. Lo que ningún gobierno pudo hacer durante tantos años, desde el 42, Fujimori hizo. Cerró la frontera con el Ecuador. Gracias a la intervención del presidente Fujimori y la intervención del presidente ¿Cuál? Hay que preguntar bien, no me acuerdo bien su nombre. Los dos se pusieron a sentar y de acuerdo y trazaron la frontera por donde decía el Tratado del Río de Janeiro. Río de Janeiro. ¿No? O sea, Ecuador no quería trazar por esa línea porque decía que el Perú se había metido, que la línea del Río de Janeiro era por acá, porque había otra elevación que iba a cortar. Por eso hemos estado muchísimos años en litigio, en problemas, en continuas infiltraciones de tropas ecuatorianas en nuestro territorio, ¿no? Y fue el año 81 y falso Paquilla, hubo un enfrentamiento nuestras tropas con los ecuatorianos y logramos desalojar. Pero esta última vez que se metieron, nosotros no estábamos preparados para afrontar una guerra no declarada con el Ecuador en el año 95. Entonces, la capacidad operativa de nuestras tropas estaban en un 35%. No podíamos decir ni siquiera una defensa efectiva. La potencia combativa relativa de las fuerzas era 2-1 favorable a Ecuador. Y nuestra doctrina peruana dice que para hacer frente al enemigo hay que ser superiores 2-1, y acá estábamos al revés. Entonces, por eso es que Fujimori inmediatamente dispuso que se implementara todo lo que faltaba. Y mediante decreto de urgencia se quitó para que se adquiera armamento lo más indispensable para repotenciar nuestras fuerzas. Ahora, ya habiendo escuchado lo que decía mi abuelo sobre este tratado con Ecuador, este tratado, el Acta de Brasilia, podemos hablar un poco sobre por qué se llevó a cabo esta acta. Básicamente se llevó a cabo porque muchos presidentes anteriores al Perú y presidentes ecuatorianos habían estado en conflictos, habían tenido los conflictos por el tema de los hitos, las fronteras. El último choque de guerra entre sí fue lo que hubo en CENEP. Esta fue lo que ya llevó al presidente Fujimori a firmar esta acta, según lo que había plantado el acta de Río de Janeiro. El presidente Fujimori y el presidente Jamil Mahuad fueron los que firmaron esta acta, y esto fue básicamente firmado por el Perú porque, como mi abuelo bien dice, el Perú estaba en una desventaja armamentística en ese momento. Estaba 2-1 en ventaja para el Ecuador,
Y como dice el ejército peruano normalmente, es que debe estar al revés, a favor del Perú 2-1 para que se pueda ganar con total certeza. Entonces ahí fue cuando el Perú decidió dar un paso para atrás y firmar este acuerdo para que se pudiera sellar la frontera por parte de tierra y por parte marítima, por los dos lados. Los países, la integración de esa, ¿cómo se llama? Alianza, ahí están pues, los grandes países que para entrar a ese grupo tendrían que demostrar que económicamente estaban bien, no entraron. Chile sí había entrado, Chile ya había entrado y Perú faltaba. Chile, México, El conflicto. logró entrar. Ahora el Perú es parte integrante de ese grupo. Muchos países quisieran entrar, pero no. Ahora vamos a hablar sobre el Perú y su ingreso a la PEC. Como mi abuelo ya dijo, la PEC es algo muy importante y es algo que mejora la vista, la presencia del Perú a nivel mundial y a nivel de vista de otros países. ¿Qué es la PEC? La PEC es un foro de cooperaciones económicas Asia-Pacífico, en el cual el Perú es incorporado a este sistema. La PEC trabaja bajo 3 pilares importantes. Primeramente, la liberación de comercio e inversores. Por otro lado, facilitaciones de los negocios. Y últimamente, la cooperación económica y técnica. Esto ayudó al Perú a que tenga mejor vista internacionalmente. Y cómo el Perú llegó a poder entrar a esto, porque varios países quisieran poder haber entrado en ese entonces. El Perú tuvo una facilitación, la cual fue la relación que tenía el presidente Fujimori en ese entonces con Japón. El embajador de Japón, el festejo invitaba, como es costumbre de todos los países, en el aniversario patrio invitan a la residencia a todas las autoridades y notables. Yo como ministro de Defensa estaba invitado, comandante general del Ejército, de la Marina, Fuerza Aérea y yo, a la cabeza como ministro, con los comandantes generales. Pero en ese momento me llamó el embajador de Chile y me dijo: señor ministro, hoy día es un brindis porque los agregados militares del ejército, la Marina y Fuerza Aérea, son coroneles chilenos, se regresan a su país. Le agradecería a usted que por favor, con sus comandantes generales, venga acá a la embajada y una vez que termine, porque va a ser breve, ya ustedes pasan a la embajada de Japón, que está ahí al ladito. Correcto, embajador. Yo llamé a los comandantes y fuimos a la embajada de Chile. Y efectivamente se demoró un poquito, ¿no? En los discursos, en los brindis, en los bocaditos. Justo ahora que salíamos para ir a la embajada, habían tomado la embajada. ¿Y por qué tomaron la embajada de Japón? ¿Se supo? Porque los terroristas hacen eso, por eso son terroristas, toman para exigir a cambio algo. Toman a los embajadas, bueno señores, ahora tenemos de rehenes a los embajadores. El gobierno debe liberar a los 80 MRTistas que estaban presos, o sea, obligados, ¿no? Liberen y yo libero. Acá no le liberaron a ninguno.
Entonces ahí el presidente nombró una comisión para que negocien este asunto. Lo nombró a Palermo, que era ministro de Educación, con Monseñor Cipiriani, el embajador de Canadá y el jefe de la Cruz Roja. Fueron los que hacían las negociaciones. Ellos aceptaban y no aceptaban, y tiri y jale. A la final le pasaron ya cerca de 4 meses, entonces los rehenes ya estaban pues también en estrés porque los tenían, ¿no?, amenazándolos casi todos los días. ¿Y después de esto cómo terminó la relación con Japón? Entonces, bien, claro. Entonces, para tomar la embajada de Japón, como no cedían, el presidente ordenó que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Hermosa, preparara con los comandos el asalto a la embajada. Entonces por eso hicieron el túnel para los sitios de entrada y inteligencia. Tenían unas cámaras tipo agujas que los metían a las habitaciones y por ahí filmaban y qué hacían todos los días de rutina. Ahí en la sala jugaban su fulbito. Entonces en el momento en que jugaban el fulbito, ahí es donde justamente Montesinos es el que, con el presidente, decía, el presidente le dijo, en el momento en que estén jugando, porque dejan sus armas para jugar, en ese momento vienen las explosiones, se abren los huecos y entran por todos los lados las fuerzas de los comandos para tomar la embajada. Y se produjo pues ya está en condiciones, el presidente ordenó que se tome la embajada. O sea, la hora H lo dio el presidente en el momento. Yo habiendo escuchado las palabras de mi abuelo sobre lo que pasó en la operación Chavín de Huántar, explicaré un poco mejor qué es esta operación y cómo se dio a cabo. Este acontecimiento fue en el año 96 por parte de un grupo de operadores del MRTA. Esto se dio simplemente por actos de terrorismo, porque los MRTA pensaban que si tomaban la casa el embajador de Japón, el presidente podía soltar a los 80 miembros del MRTA que tenían en cárcel en ese entonces. Como mi abuelo contó, en ese entonces él era ministro de Defensa en Fujimori y él estaba invitado a esta celebración. Ese mismo día lo llama el embajador de Chile y le pide que vaya a su casa, a la embajada de Chile, que había un brindis para los combatientes chilenos que se estaban regresando a su país, si no me equivoco. Y va con sus comandantes, mi abuelo va con sus comandantes en jefe y con todo. Esto demoró un poco por algunos brindis y por los discursos que dieron. Y cuando estos salieron de la embajada de Chile y se dirigían a la casa del embajador de Japón, se dieron con la sorpresa de que habían tomado la casa del embajador de Japón. Él nos cuenta cómo fue la situación que se vivió y cómo inteligencia metía las cámaras estas que se podía ver qué era lo que hacían los integrantes del MRTA y todo el plan que tuvo que hacer el Perú y toda esa operación, la operación Chavín de Huántar, que es una de las mejores operaciones realizadas a nivel mundial, porque tiene muy poco nivel de muertos. Son 3 muertos que tuvo la operación, dos generales o 2 personas del ejército y un civil. Esta operación fue muy bien realizada por los comandos.
de Fujimori, y esta fue muy bien planeada por Fujimori, y Fujimori dio la orden de cuando debían entrar, cuando los terroristas estaban menos oportunos y no tenían sus armas. Y esta parte no se escucha en el video que entrevista a mi abuelo porque se dejó de grabar, pero él me cuenta que cuando entraron hicieron las explosiones y los militares estaban arriba, se veía por las ventanas cómo los miembros del MRTA subían por sus armas y simplemente desde arriba por ventanas les disparaban. Entonces esto fue muy bien planeado por parte del Perú, fue una de las mejores operaciones a nivel mundial y mejores reconocidas. Después de esta operación, el Perú tuvo una muy buena relación con Japón, aunque antes ya habían tenido una muy buena relación porque Fujimori tenía relaciones con Japón y tenían un buen respeto y tenían varias conexiones. Como ya había dicho antes, Fujimori supo relacionarse con varios países en varios aspectos, como por ejemplo, al final me gustaría terminar hablando un poco sobre la relación que tenía con Venezuela, por ejemplo. En ese entonces, unos años antes, en Venezuela se trató de levantar un grupo contra Chávez, un grupo de militares. Y esto cuando fracasó, se vinieron, tomaron un avión y se fueron a Iquitos. En Iquitos ahí los recibió mi abuelo, que en ese entonces era el comandante. Y él me cuenta que los alojaron y que después de un tiempo estos se mudaron a Lima, que después llegaron a firmar un armisticio para poder ir a ver a sus familias en Venezuela. Y bueno, la relación que tuvo Perú con Venezuela terminó bien. Al fin y al cabo, se puede ver que terminó bien, pero hay gente que piensa que esta relación no estuvo tan buena, porque por ejemplo, cuando Montesinos fue a Venezuela a tratar de refugiarse, Venezuela lo entregó al final y al cabo, le dio refugio, pero solamente por muy poco tiempo, y después lo entregó. Entonces, también se puede ver la relación que tenía con Estados Unidos. Si al día de hoy se dice que Montesinos era un agente de la CIA, la relación que debe haber tenido el Perú con Montesinos o con Fujimori, porque al fin y al cabo eran muy unidos, debió haber sido buena. Por otro lado, la relación que tenía con Panamá fue buena. Tampoco porque lo hayan votado a Montesinos de Panamá es que la relación esté mala, sino que lo votaron porque sabían que era corrupto y que había algo mal ahí. Entonces, en conclusión, estos años de gobierno de Fujimori, estos 10 años, fueron muy importantes y tienen varios temas importantes sobre el aspecto internacional y varias cosas que se resaltan que hizo bien el presidente Fujimori, algunas que hizo mal, muy pocas, pero en general fue bueno. Eso de autogolpe, por ejemplo, no lo ven bien a nivel nacional, a nivel internacional, pero fue lo que tuvo que hacerse en ese entonces. Bueno, gracias por ver lo que ocurrió en el Perú y nos veremos en el próximo video.